Ay, este disco está muy feo. Muy espantoso. Y aún así quería escucharlo, como los discos anteriores. Sin embargo, la cinta se atascó. Gente bonita, gente trabajadora, gente de bien. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cosa Disca, donde amamos el CD. Mi nombre es Roquegueda y les voy a tener una información muy... No, una chulada. Ya lo verán. Hoy vamos a hablar de un disco muy padre. Pero antes de que lo digamos, de que digamos el título, les voy a hacer una pregunta. Específicamente a las personas que conocen y que son fans de música de la banda El Recodo. De los discos de entre 1990 y 1993. A ver, ¿el baile del caballito y la quebradita son iguales? Estoy escuchando esta canción, por ejemplo. Vámonos de fiesta esta noche. Sin embargo, no sé si en el caso de del baile del caballito es, por ejemplo, la canción de La Quebradora. Bien, haciendo esta pregunta directamente a los fans de Banda El Recodo, empezamos el podcast. Obviamente el podcast es de otro disco más de Café Tacuba, pero quise hacer esta pregunta para quien quiera responderla, porque justamente pues una de las canciones de Café Tacuba, El fin de la infancia, está inspirada en El Caballito y en La Quebradita. Con esta información pues ya saben de qué disco estamos hablando. Estamos hablando del Re. Claro que sí. Es más, lo voy a ir sacando de una vez. Aquí lo tengo. Es que me traje todos los discos. Ah, caray, espérate. Es un honor que esté en este podcast. ¿Sí está o no está? De cualquier forma, quiero contarles que el disco fue inspirado en varias giras, especialmente en un día que estaban en Sinaloa. ¿Qué estaba pasando? Bueno, el Festival Cultural de Sinaloa tuvo varias fechas, pero específicamente Café Tacuba y la Santa Sabina tuvieron 10. Las compartieron. Y en el bar de El Toro Bravo estaban escuchando una banda en vivo. Se desconoce cuál era. Estos son datos igual del libro Café Tacuba bailando por nuestra cuenta de Enrique Blanc. Esta vez les voy a dejar, ahora sí, les voy a dejar el libro en la descripción para que lo puedan revisar. Les voy a dejar la versión de Google Play. Voy a buscar las versiones de las otras plataformas y si las encuentro, se las voy a poner también. Estaban en ese bar, muchos sombrerudos estaban bailando de caballito. Dicen en ese libro que este baile en particular, este ritmo, que era más rápido, decían que no lo pudieron ver todo, pero específicamente a Rubén, a Quique, a Joselo y a Meme se les quedó eso. Se les quedó ese ritmo. Entonces, basados en el ritmo y en otros ritmos que ya habían conocido de otros géneros, específicamente del huapango y otros más, fue que concibieron la idea. En los siguientes meses fueron a un festival de música latina en Estados Unidos, donde pudieron ver a los Mono Blanco y ellos les enseñaron a tocar la jarana. Así que ahí los tienes comprando su jarana y aprendiendo con los Mono Blanco. Y fue en esa búsqueda que pudieron diferenciar un guapango de un son veracruzano. Y al mismo tiempo hubo la posibilidad de hacer la mezcla de todo eso con sonidos electrónicos. Se hace muy extraño que ahorita estoy buscando en la colección y no encuentro el Re. Aquí está. Ya lo encontré. Bien. Ahora me toca, ahora tengo que ordenar esto. Aquí tenemos el primer disco de Café Tacuba. Aquí tenemos el Avalancha de Éxitos. Entonces los voy a guardar en su caja. Bien, seguimos. Seguimos acá.
Y entonces ellos dijeron, vamos a hacer las canciones, que por cierto, algunas de estas fueron probadas en algunas tocadas. Rubén, en una entrevista, también comentaba, esta independiente del libro, que él tenía discos editados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en estos discos había música prehispánica. Él contaba que los tenía, los escuchaba, y él también se basó para poder mostrar propuestas que pudieran tener sólido el proyecto. Y cuando grabaron el disco, estuvieron en Cuernavaca, sí, efectivamente, pero solamente para poder hacer toda la preproducción de las canciones, para poder ensayar y para poder dejarlo todo lo más limpio posible, porque justamente en el estudio de San Fernando, en uno de los estudios, fue en donde se hizo la grabación en Los Ángeles. Duraron 2 meses y ahí en ese estudio del Valle de San Fernando, con Tony Peluso en la grabación y en la mezcla, fue que pudieron concretar el proyecto. Ya ven que en el primer disco Tony Peluso solamente había sido el ingeniero de mezcla, ¿verdad? Así vienen los créditos. Así viene. Un dato curioso que les puedo contar es que la caja de ritmos, cada instrumento que tiene, lo pasaron por una bocina. Y cada bocina, cada monitor, fue microfoneado de tal forma que pareciera que en la sala estuvieras grabando una batería real. Y así mero fue mezclado. Los metales del fin de la infancia fueron tocados por un hombre que venía de El Salvador. O sea, bien se pudo haber dicho, vamos a traer a Poncho Lizárraga de Banda El Recodo o algo más comercial. Pero en este caso, en este proyecto y en esta búsqueda de hacer algo distinto, yo imagino que así, que basados en esa ideología, decidieron mejor que fuera alguien de El Salvador. Tocó las trompetas, también los trombones, llevó sus partituras y obviamente esto lo hizo basado en un cassette que le dieron, que tenía quebraditas y caballitos. Y él hizo las voces en el estudio, es decir, él grabó trompeta por trompeta y todo. Ellos decían, ¿qué es esto? Incluso pensaban que se había equivocado. Pero resulta que cuando escucharon todo, se dieron cuenta de que era lo que estaban buscando. Y obviamente ese cassette lo usaron para poder referenciar al momento de mezclar y al momento de grabar justamente. Este disco salió el 20 de julio de 1994. Ahora sí, vamos con mi historia. ¿Cómo lo conocí yo? Muy bien. ¿Cómo lo conocí? Un día yo estaba en el patio chiquito, así le decíamos en donde vivíamos nosotros. Había pues una especie de barda en donde tenían ahí en la ventana una barda chiquita que parecía barra, pero no, era muy pequeña. Y ahí tenían que los atomizadores, trapos, guantes, y esta bardita asomaba al patio. Y ahí tenían entre esos artículos 3 cassettes. Yo le pregunté a mi mamá, oye, ¿y de qué son? Y dijo, pues sabe, son como de rock, escúchalos. A ver. Y ya me fui arriba a la casa y ahí puse uno y sonaba muy extraño. Luego puse otro y sonaba más extraño. Pero puse otro y decía, no quiero que dejemos de... Lo cambié de lado y decía, pero la vida siempre vuelve a su forma circular. Lo atrasaba y decía, eso ahora tendré que obsequiar. Yo, eso lo escuché hace mucho tiempo. A ver. Y lo atrasaba más. Y decidí mejor que estuviera rebobinando hacia atrás. Y ya mejor lo dejé.
Y al siguiente día lo puse. Me acuerdo que iba en la camioneta, ya regresando a casa, habíamos terminado un taller, creo que era de natación. Íbamos en la camioneta mi papá y yo, y ahí lo escuchamos. Entonces, primero empezó con la jarana, y luego después, ahora sí, con la ingrata. Y a partir de la tercera canción, hoy estoy diciendo los nombres, pero estoy hablando de cómo lo conocí, ¿eh? Los nombres estos me enteré años después. La tercera canción estuvo muy extraña. Yo tenía 12 años cuando conocí ese cassette. Especialmente en la parte de no piense, hija mía. En esa parte dije, algo está pasando. Y quiero confesarles que no me sentía cómodo. Y a partir de todo de todo el lado A, había partes donde estaba más tranquilo, pero había otras donde decía, ¿qué es esto? Y aún así quería escuchar el cassette entero, ¿eh? Porque de lo contrario bien pude haberle dicho a mi papá, papá, quítalo, quítalo. Llegamos al último track del lado A, que en este caso el track decía, me metí en un vagón del metro. Cuando pusimos el lado B, ya no se escuchaba muy bien porque la casetera tenía problemas. El lado A siempre lo tocaba muy bien, pero el lado B, y así era en todas las cintas, lo tocaba muy opaco. De cualquier forma, de eso, de lo que venía en ese contenido, me enteré llegando a la casa. Y estaba una canción que parecía Banda Machos y Banda Maguey. Y luego estaba un bolero. Y luego estaba una que decía, así es como venía en mi mente, así la escuchaba yo por primera vez. Un bonito pescadito. Cuando lo puse para escucharlo por fin al día siguiente, porque quería escucharlo entero, la cinta se atascó cuando se repitió por segunda vez el estribillo. Seremos capaces. Después, un año después, pude conocer cómo se descargaba la música en internet. Decidí omitir ese disco y escuchar todo lo demás que escuchaba en ese momento, la música popular que había. Pasaron varios años, tenía 18, los acababa de cumplir, y ese día por fin me animé a escucharlo de forma digital. ¿Se acuerdan de la vez que descargué los discos en la computadora? Ah, pues esa vez estaba escuchándolo por fin. ¡Qué discazo! Y en ese día que yo estaba escuchándolo, me entero que la canción que parecía a Banda Machos o a Banda Maguey se llama El fin de la infancia y que el disco se llama Re. Ya había pasado tiempo, ya había escuchado otra música y me entero que en México, cuando de recién salió, no fue muy bien recibido. Más bien, eso ocurrió en Chile, en Colombia. Así que mientras en México no tenía buenas críticas, tuvieron que ir a Chile y a Colombia, que era donde lo querían y donde lo compraban. Realmente todo lo que ya sabemos de que bueno, que aquí en México fue acogido y las críticas que hubo de lo magnífico y todo eso, fue porque ocurrió después. Aquí está. Lo compré. Vamos a abrirlo. ¡Ay, no! No tiene el disco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No tiene el disco. Híjole, ¿dónde está? Hace rato no lo encontraba. Ahora que lo encontré no tengo el disco. ¿Dónde está? Vamos a ver. ¿Quieren descubrirlo? Quédense hasta el final. Ya estamos terminando. ¿Cómo lo compré? Pues estaba aquella vez que les contaba, estaba atendiendo una llamada en mi trabajo. Ya está a punto de terminar. Y recuerdo que la persona me decía, oye, ¿cuáles discos quieres? Es que aquí están la mayoría, pero no te los puedo traer todos porque si te los traigo todos me vas a tener que pagar con tarjeta y no en efectivo como lo tienes en el programa. Solo te puedo traer algunos. ¿Cuáles te traigo?
y me empezó a dar referencias visuales. El caracol, el teatro y otras portadas que no recuerdo. Y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes leer mejor los títulos? Es que no conozco las portadas. Sí, claro que sí, mira, te puedo leer. Es que a mí también me late Café Tacuba. Me decía él. Está el Re, está el Avalancha de Éxitos, el objeto antes llamado disco y el Cuatro Caminos. Ah, esos tráeme por favor. Muy bien. En el siguiente episodio de la Avalancha de Éxitos les cuento la otra parte de la historia. Vamos a abrir ahora sí el disco y vamos a sacar, como les decía, vamos a sacar el disco porque lo estaba escuchando ayer justo para poder traerles esta información. Vamos a sacarlo. Ahí está. Y ya la canción que les decía, que decía un bonito pescadito, pues obviamente no decía así. En realidad decía como ese pescadito, así. Pues bueno, ya saqué el disco. Es un disco que está medianamente rugoso, pero alrededor está liso. Luego sigue una parte rugosa, como a lo mejor 1, 2, 3 dedos puede ser. Y luego la otra parte que ya es más al centro está muy liso. El disco mismo, vamos a sacar, ahora sí, vamos a meterlo. Tiene el libro de créditos. Este sí tiene la letra de canción. Vamos a ver cuántas páginas tiene. A diferencia del anterior, que se podía desdoblar y otra vez volver a doblar para que quede listo para guardarse de nuevo. ¿Cuántas páginas tiene? Una. Siempre cuento, para mí en este caso la primera página es la que imaginemos que estoy mirándolo. Y para mí el inicio es la primera página. La primera página. Entonces es 1, 2, 14, 15, 16. Tiene 16 páginas. Lo vamos a regresar de nuevo. Este disco tiene la caja tradicional, la caja convencional, con la parte donde se sostienen las bisagras. A diferencia del anterior que era rugosa, este es liso, totalmente liso. Les voy a contar mis impresiones. Este disco cuando lo recibí venía roto. Miren, esta bisagra estaba rota. Y a pesar de que esta no es la primera edición, que esta es la edición de la portada roja, pues su rotito que tiene, su avería, pues le hace ver como si fuera una edición aún más vieja. Incluso me imagino que en el ir y venir al momento de transportarlo, esto se averió, porque ni modo que haya sido averiado por la persona que me ayudó a comprar los discos. O sea, no sería extraño. Pero bueno, a mí no me significa nada malo, así que he decidido conservarlo con esa avería. Otra percepción que tengo del disco es que muchos discos se sienten muy parecidos, pero este en particular parece como si fuera de una maquila de la cual dijeron, ¿saben qué? Vamos a usar muchos discos de esos de los CD-R, así de esos discos que venden en papelería, y vamos a quemarlos todos. La textura que tiene, la forma en la que, o sea, si tú lo tocas, si tú lo tientas, si tú lo empiezas a palpar, ni siquiera los discos independientes se parecen a eso. Un disco virgen CD-R o CD+R. Esto es Cosa Disca. Seguimos acá.